Bienvenidos una vez más a la clase de Física 4. Mi nombre es Julio César Robles, maestro de Ciencias Naturales. Laboro en el Instituto Marcos Efraín Aguirre Lara, Cukuyagua, Copán. En esta ocasión vamos a hablar sobre periodo y frecuencia como función de la masa de resorte. Esta temática es aplicable para un 10º grado. ¿Cuáles son los objetivos? Definir los conceptos de periodo y frecuencia, calcular periodo y frecuencia como función de la masa de resorte. ¿Qué sabemos acerca de frecuencia? Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio, como la FM, AM, que son comunicaciones militares, teléfonos celulares, redes inalámbricas de computadoras y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones. La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionosfera. ¿Qué es periodo? Se define como periodo al tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Es la inversa a la frecuencia. Periodo y frecuencia están relacionadas. Ahí tenemos la fórmula de frecuencia. Periodo es igual a 1 entre frecuencia. La T es periodo y se expresa en segundos. La F es frecuencia y se expresa en hertz. Periodo en función de la masa del resorte. El periodo de un sistema masa-resorte es proporcional a la raíz cuadrada de la masa e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante del resorte. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada masa entre la constante. La T es periodo del resorte, la M es masa, la K es constante del resorte. ¿Qué es frecuencia? Es el número de oscilaciones de la partícula vibrante por un segundo. Se mide en hertz. La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un periodo de tiempo, normalmente en un segundo. Se calcula con la siguiente fórmula. Frecuencia es igual a la cantidad de vueltas entre tiempo. La unidad más utilizada es el hertz, que equivale a una vuelta en un segundo. Un hertz es igual a una vuelta entre un segundo. Frecuencia en función de la masa del resorte. La frecuencia del movimiento armónico simple, como en una masa sobre un muelle, se determina por la masa y la rigidez del muelle, expresado en términos de la constante de elasticidad del muelle. Una forma de visualizar este patrón es caminar en línea recta a velocidad constante, mientras lleva consigo la masa vibrando. Entonces, la masa trazará un camino sinusoidal en el espacio y en el tiempo. Observamos la imagen como la frecuencia va transcurriendo en el pasar del tiempo. Calculamos periodo y frecuencia. Aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice, un automóvil y sus pasajeros tienen una masa total de 1.600 kilogramos. El armazón del vehículo está sostenido por 4 resortes, cada uno con una fuerza constante de 20.000 newtons sobre metros. Calcule la frecuencia de vibración del automóvil cuando pasa sobre un promontorio del camino. Lo primero que realizamos es obtener datos. En este caso tenemos masa, que es igual a 1.600 kilogramos, la constante, que es de 20.000 newtons sobre metros, y nos solicita frecuencia. Como observamos, el ejercicio nos dice 4 resortes, ¿verdad? Entonces, son 4 resortes, lo vamos a calcular individual, lo que corresponde a un cuarto de 1.600 kilogramos, equivalente a 400 kilogramos. La fórmula es frecuencia igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Aplicamos los datos. La constante son 20.000 newtons sobre metros entre 400 kilogramos. Dividimos 20.000 entre 400 y eso nos da 50. La raíz de 50 es 7.07. Eso lo multiplicamos por 1 y da 7.07 entre 2pi.
la frecuencia sería de 1.13 Hz. Ahí obtenemos las unidades de medida, ¿verdad? 1 entre segundos, que significa Hz. Aquí tenemos un segundo ejercicio. Una masa de 40 gramos está unida a un resorte con una constante de 10 newtons sobre metros y después de desviarla de su posición de equilibrio se suelta. ¿Cuál es la frecuencia del movimiento para la masa? Obtenemos datos. La masa es de 40 gramos, la constante es de 10 newtons sobre metros y lo que solicitan pues es frecuencia. Pero observamos que la masa está en gramos y la necesitamos en kilogramos. Hacemos la conversión y nos queda 0.04 kilogramos. Aplicamos la fórmula que es frecuencia 1 entre 2pi raíz cuadrada de constante entre la masa. Sustituimos los datos, la constante 10 newton sobre metros entre la masa que es 0.04 kilogramos. Dividimos 10 entre 0.04 y eso nos da 250 Hz. Sacamos raíz cuadrada que es 15.81. Lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 2pi y nos da 2.52 Hz. De igual forma, obtenemos las unidades de medida. Aquí tenemos otro ejercicio. Este es de periodo. Un resorte se alarga 4 centímetros cuando se cuelga de él un objeto de 20 kilogramos de masa. Se le deja que oscile libremente. Determine el periodo del movimiento. Obtenemos datos. Masa 20 kilogramos. Tenemos un desplazamiento de 4 centímetros. Ese desplazamiento tiene que estar en metros, ¿verdad? Entonces realizamos la conversión y nos da 0.04 metros. Pero observamos que no nos están dando la constante, entonces la vamos a obtener. Fuerza es igual constante por desplazamiento. Despejamos esta fórmula y nos queda que la constante es igual a fuerza entre desplazamiento. Sabemos que la fuerza es igual a masa por gravedad. Y sustituimos los datos, ¿verdad? La masa, que son 20 kilogramos. La gravedad, pues ya la sabemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entre el desplazamiento, que es de 0.04 metros. Ahí obtuvimos lo que es la constante, que fue de 4.900 newton sobre metros. La fórmula para periodo es 2pi raíz cuadrada masa entre constante. Sustituimos los datos. La masa 20 kilogramos, la constante 4.900 newton sobre metros. La división de 20 entre 4.900 nos da 4.081 por 10 a la menos 3. Eso le sacamos raíz cuadrada y nos da 0.0638. Lo multiplicamos por 2pi y nos da un periodo de 0.04 segundos. Ahí obtenemos las unidades de medida para hacerlo más fácil. Muy bien, recuerden que el periodo, ¿verdad?, es inverso a la frecuencia. Aquí tenemos la tarea que usted deberá realizar en su cuaderno. Tenemos dos ejercicios, uno de frecuencia y uno de periodo. El primero nos dice, una masa de 4 kilogramos cuelga de un resorte cuya constante es de 400 newton sobre metros. Se tira de la masa haciéndola descender. ¿Cuál es la frecuencia de vibración? El número 2, un trozo de cuerda de 10 metros de longitud está unido a una masa de 30 kilogramos que cuelga del techo. ¿Cuál es el periodo de su oscilación natural? Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen. Nelson Mandela. Nos vemos en una próxima clase.